Hola, estamos para compartir, sí, Romero. Y Pato Brusa. Nuevamente con Enrique Bourón, él y este diccionario que yo les recomiendo al mundo entero y sobre todo a nuestra audiencia, sepan de qué va la decodificación biológica, porque es un antes y un después, es otra mirada donde nos alivia. Y bueno, el libro azul de Enrique Bourón, y hoy nos va a explicar un poquito más, porque esto es infinito, vamos indagando, indagando, pero en este descubrimiento nos vamos sanando y nos vamos aceptando. Bienvenido, Enrique, es un placer. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Además, vos seguís estudiando y Sí. seguís ampliando Es que- porque el último encuentro nos dijiste Sí. que había mucho más, que Sí. esto, claro, que esto ahora continúa. Enrique Bourón, decinos por dónde andás, vos que sos inquieto intelectualmente, que sos aventurero, ¿por dónde andás? ¿Qué estás estudiando? ¿De qué te estás nutriendo últimamente? Bueno, además de ese libro, ya llevo, espera que los cuento, los tengo allá adelante, tengo otros 4 libros más y uno que estoy terminando ahora, que tengo que hablar con la editorial, que va a ser un poco grande. Y así que sí, sigo escribiendo y sigo trabajando en eso, investigando todo lo que puedo investigar. Yo quiero avisar que no se asusten si lo ven así enorme, no es un diccionario. Entonces acá uno va y encuentra los síntomas, los por qué, de dónde nace eso. Entonces, en realidad es cortito. Uno tiene que encontrar sus síntomas y ahí va derecho al libro. La última nos contaste de estas huellas y horizontes. Sí, Bueno, ese fue el último libro, sí. sí. Esas huellas y horizontes, ¿por dónde van? Bueno, el libro ya está editado, ya está Sí. a la venta. Es una, es un, fue inspirado por una enfermedad que tuve, porque dije, bueno, tengo que entender cómo llegamos a la decodificación biológica, pero no empezando en la medicina moderna, sino que fui a buscar la historia de las enfermedades y de las medicinas como eran en la antigüedad, ¿no? Ya casi de la prehistoria. Entonces fui viendo cómo el ser humano iba trabajando las enfermedades de maneras diferentes, ¿no? Desde espíritus, desde demonios, desde muchos lugares. Entonces llegué también a la historia moderna y fue muy interesante descubrir dónde está el nudo de los problemas que tenemos cuando escuchamos un diagnóstico. Y está en la interpretación primera que se hizo cuando se inventó el microscopio. Se interpretó que eso que se veía ahí era el enemigo, Ah, y es todo lo contrario. Entonces, a partir de ahí, fui desarrollando, dando algunos ejemplos de cosas, de decodificaciones que no pueden estar en los libros porque son intuitivas. Muchas son eh, 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 incluso arquetípicas, de mitológicas y cosas que aparecen en el momento sí. que el cerebro recibe la información y dispara. Yo no le doy, no me da tiempo a pensar lo que estoy diciendo prácticamente. Y sale y ahí encontramos cosas que no podemos poner en los libros. Decir, tal cosa es esto. No, no, es esto para esta persona porque se llama así y tiene, es muy particular. Y después, bueno, pongo en el libro lo que aprendí justamente con esa enfermedad, que era diabetes tipo 2 que me enseñó que la mayoría de las enfermedades son fundamentalmente espirituales. Son, son cuestiones que es una lucha entre mis valores, ya sea éticos, morales, espirituales, todo lo que quieras, y el 1,5% neandertal que todavía tengo en el ADN. Entonces es ahí donde choco, donde genero los conflictos. Y la idea es limpiar ese 1,5% descubriendo la lógica de las enfermedades. ¿Por qué estoy actuando de esa manera? Y cada vez uno se va elevando
sin hacer mucho esfuerzo, solo comprendiendo la enfermedad, no se da cuenta. Y llegué a un momento que dije, bueno, esto sin lugar a dudas va a llegar a un momento en mi vida en que, o en mi vida o en la vida de todos los que hacen esto, en que van a trascender la cuarta dimensión, van a ir más allá. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Yo hace, este año, hoy estamos en 26, vendría a ser el 24º año que soy decodificador y el 20º año en que soy profesor e investigador. Y hacer ese trabajo durante tanto tiempo, no entendés cómo te levanta. Básicamente te eleva. Más allá de las prácticas que uno pueda tener, meditación, todo lo que uno puede buscar para elevar su espíritu, la comprensión de la enfermedad Mm. es raro lo que produce después. Pero comprender que fue justamente la diabetes la que me lo enseñó, porque yo me di cuenta que todas las decodificaciones que había de la diabetes no pegaba ninguna, ninguna. Y charlando con un alumno muy querido, me dijo una frase que sin saber que yo tenía diabetes. Y cuando me dijo esa frase dije, esa es la decodificación de la diabetes tipo 2. Y a los 2 días no tenía más diabetes tipo 2. Y no me privé de dulces ni de carbohidratos, porque la cosa no pasa por ahí. Mm. Entonces me di cuenta que realmente esa decodificación hablaba de mis valores profundos y el choque que yo tenía por querer romperlos. Entonces, eso generó todo ese proceso para darme cuenta que la mayoría de las enfermedades tienen ese factor escondido detrás. Se puede ir más allá de lo que es la persona, de lo que es su cotidianeidad, todo lo que vive, elevar un poquito y mirar desde arriba cuál es el conflicto. Es decir, es otro punto de vista que eh, no es para todo el mundo, porque no todo el mundo va a comprender esto. Obviamente la persona se quiere curar, tenga el nivel evolutivo que tenga o quiera, entonces se puede buscar de distintas maneras, pero cuando uno alcanza cierto nivel es mucho más fácil. Enrique, vamos a ese Neandertal que Ay, nos habita, a ese uno porcentaje. dijo. Bueno, es un uno, pero es enorme porque no solo en la biología, sino en varios momentos y etapas de la vida y a veces cotidianamente nos encontramos con eso, que no sabemos de dónde viene, que no es consciente, que no lo manejamos, que brota solo, que irrumpe, a veces de forma dramática. Y recién lo dijiste, este uno por cierto Neandertal, que en nuestra biología también frente a la amenaza se activa, también muchas veces nuestra biología para, para seguir por la subsistencia de la especie, ¿no? No de maldad. ¿Qué hay que hacer con este Neandertal? ¿Hay que abrazarlo? ¿Hay que ignorarlo? ¿Hay que matarlo? No, Matemos el Hay diablo. que hay, quererlo. ¿Qué hay que no. hacer? ¿Cómo dialogar Hay- con este Neandertal? hay que comprender por qué tenemos todavía esa parte de Neandertal en nosotros. Es decir, ese Neandertal va a disparar en nosotros emociones que no podemos manejar, que están fuera de nuestro formato, de nuestra realidad, de nuestro universo personal, pero están adentro nuestro, Mm. todavía están adentro nuestro. Y cuando yo lo comprendo, esa parte, ese 0,01% de Neandertal que estoy limpiando, lo estoy limpiando. Y le estoy Ah, dando más espacio al ADN Homo sapiens sapiens. ah, Entonces, no es que tenga que eliminarlo, tengo que comprender, justamente, es como, imagínate que tenés toda una escolaridad, ¿no? Y cuando llegas al final de la escolaridad, te quedan un montón de exámenes previos. Es exactamente lo mismo. Los vas a ir pasando, aprobando, mm. comprendiendo el tema. Acá pasa lo mismo con las emociones. Una vez que lo comprendimos, el cerebro dice, ¡op! Borrado. Y esa experiencia no la vivís más. No vivís la experiencia que te lleva a esa emoción. Si volvés a vivir, es que algo faltó encontrar. Ah, Y lo disparaste de vuelta por alguna razón.
Entonces, si lo disparaste de vuelta es porque el cerebro fue a buscar allá, en el fondo, cuál es la solución primigenia. Que es cierto lo que decís. Tenemos todas las soluciones de todos nuestros antepasados, no de papá, mamá y el abuelo. No, no, de todos nuestros antepasados. Y es por eso que todavía, puesto que venimos, una parte de nosotros viene del Neandertal, seguimos teniendo algunos principios básicos, sobre todo los más reales, los más básicos en la naturaleza, que están ahí. Entonces, al comprender eso, uno empieza a, eh, ¿cómo puedo decir?, a desligarse, a ganar libre albedrío. A Y es elegir. ahí donde la persona, donde uno puede, se da cuenta que está evolucionando. Porque lo que queremos es eliminar ese 1 o 1,5% para que nuestro libre albedrío sea mayor, para que nosotros podamos elegir, podamos hacer las cosas de manera consciente. Mientras tanto, son programas. Somos títeres de esos programas. Enrique, vamos al principio. Neandertal, No, ok. comencemos de cero porque yo tengo más de un 1% y estoy segura. Pero estaba pensando en mi vecina, le mando un beso, en un montón de amigas, en un montón de gente que conozco y que no sabe nada, qué es, porque nosotros venimos hace años hablando del tema, pero ¿qué es la decodificación biológica? ¿Cómo se lo digo a alguien que tiene dolores de cabeza recurrentes, cistitis? Dice, ah, yo tengo 5 cistitis al año, con una naturalidad total. Y uno que más o menos algo escucha dice, ay, pero acá te está diciendo algo. Entonces, ¿por qué no se los explicás vos? Porque es más, yo creo que no porque vayas a ser un decodificador en la vida, pero sí para tu propia vida. Es un camino hermoso esta formación, esta sabiduría. ¿Se los puedes Sí, contar de bueno, cero? sí, cómo no. No sé, son 100 horas de curso más o menos, No, pero bueno. pero no, pero es cierto. Lo que pasa es que la decodificación biológica es para todo el mundo, es decir, todo el mundo puede comprender esto. No, todo el mundo puede recibir esto, no significa que lo vayan a comprender inmediatamente. La gente que está enferma, muchas veces, de hecho, Laura les recomienda, si tienen una enfermedad bastante de las que se conocen como fuertes, que hagan el curso. Porque es difícil hacer que en una hora cambiemos cientos de años de creencia respecto a la enfermedad. Pero en el curso van comprendiendo que, epa, esto tiene lógica. Y eso es lo interesante, eh, porque soy analista de sistemas de base. Si no tiene lógica, No va. mm, mm, no va. Entonces, todo tiene lógica. Todas nuestras enfermedades, todos nuestros comportamientos, nuestros bloqueos responden a programas inconscientes. Esos programas inconscientes son como un, volvemos a la escuela, el plan de estudios de este año, de esta vida. Y tenemos que ir superándolo. Entonces, la persona necesita, cuando tiene una enfermedad, necesita comprender cuál fue la emoción que salió de la nada, que creó de la nada y que no pudo controlar. Claro, yo estoy hablando de acá desde un punto de vista más elevado, más espiritual, pero desde el punto de vista de la persona que se quiere curar, lo que tiene que comprender es que la enfermedad es un sistema de supervivencia muy particular. Cuando digo, muchas veces yo en el curso, incluso en las conferencias, yo ya no lo llamo enfermedad, lo llamo solución especial de supervivencia. Entonces ahí la persona, un momento, pero esto es una enfermedad. No, no, es una solución especial de supervivencia. Lo que hay que comprender es por qué es una solución especial de supervivencia. Cuando la persona sea erudita o sea lega en esto, comprende la enfermedad y entiende que realmente le pasó eso y sintió eso, y define que puede volver a vivir una experiencia del mismo tipo sin sentir lo mismo, sabiendo cómo responder a esa experiencia, la enfermedad no vuelve, se va. Y hay muchas que se van muy rápido, incluso alguna incurable para la medicina. La fibromialgia, por ejemplo.
se van 2 minutos. Sabemos qué preguntar. El manguito rotador, el dolor se va contando hasta 3 después de las preguntas correspondientes. No es que se arregla todo el tejido, pero el dolor se va. El tejido va a llevar unos días repararse. Claro. Entonces, pero el tema es que la gente, aunque no sepa nada, por supuesto, yo cuando empecé esto, fui el primero que lo trajo a América del Sur, yo tenía miedo de ser demasiado espiritual, en el sentido de que mucha gente confunde espiritualidad con religión. Y yo tenía un colega en Canadá, que fue alumno también de mi profesor, que había escrito un libro que era realmente muy espiritual, la decodificación. Y yo dije, sí, charlé con él, estoy charlando con él, y lo entendí perfectamente, pero dije, pero yo voy a un lugar donde nadie sabe nada de esto y todos tienen derecho a curarse. Así que tuve que bajar a tierra para empezar a labrar la tierra en lo más básico para que toda la gente pudiera tener oportunidad de curarse. Después comprendí en todo su esplendor, gracias a una enfermedad, lo que mi colega Ah, hacía. Pero lo que pasa es que mi colega también tenía problemas de que no llegaba a todos todavía porque no lo entendían todo inmediatamente. Se necesita un proceso de adaptación a esta nueva realidad, ¿no? Era Jacques Martel, autor de un libro en francés de codificación. Entonces, sí, la persona no tiene por qué ser muy espiritual, no tiene por qué ser potentada, no tiene por qué ser nada. Solo tiene que comprender la enfermedad y aceptar como un bebé como lo hizo. Porque si pone un pero, mm, es la palabra que más odia el cerebro, porque lo pone inmediatamente en la dualidad. Digo pero y dice no sabe para qué lado ir. Porque el cerebro siempre va a responder a nuestra voluntad, va a aceptar lo que nosotros queremos. Si me dice yo quiero seguir, si pongo un pero, el cerebro dice, si me pones un pero es que no sabes lo que querés. Y yo sé que esta solución es perfecta. Así que te dejo la enfermedad. Esa es la cosa. Los chicos, los niños, la madre le dice, no sé, ustedes quizás son muy jóvenes a lo mío, pero era el sana, sana colita de ranas, si no sanó y la mañana, y te curabas. Y era horrible porque tenías que ir al colegio. Y teníamos claro. además la posibilidad de enfermarnos. Sabíamos cómo enfermarnos. Ah, mamá, me duele, me duele, me duele. Ah. Y mamá decía, no, tenés que ir al colegio. Me duele, me duele. Me tomaba la temperatura y tenía 38,5. ¿Y de dónde salió eso? Se me iba después cuando ya era tarde para ir al colegio. Sabíamos manejar la enfermedad, no le teníamos miedo. Era un juguete. Ahora empezamos a tenerle miedo. Claro, a medida que vamos avanzando en la edad, los achaques son molestos y pueden hablar de algo que no queremos escuchar. Ah, Entonces, ahí es donde empezamos a tenerle miedo. Y el miedo a la cosa atrae a la cosa. ¿Por qué? Porque el cerebro no le tiene miedo a la cosa, la pone él, la enfermedad. A lo que le tiene miedo es al miedo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, normalmente siempre hago el truco en el curso, le pregunto cuáles son las causas de muerte más comunes que conocen. Y todo el mundo empieza a hablar de accidente de tránsito, infarto de miocardio, cáncer. Dije, no, 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 no. Ahora le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuáles son las causas de muerte más frecuentes en la naturaleza? Porque somos animalitos en la naturaleza, aunque tengamos árboles de cemento. Y ahí la persona no sabe qué responder. Y esa es a 2 cosas que el cerebro prioriza para que nosotros no entremos ahí, al agotamiento y a la distracción. mm, Animal agotado, distraído es un animal muerto. Entonces, si es necesario enfermarme para que yo no me agote, lo va a hacer. claro, claro. Lo va a hacer. Si yo estoy 4 días sin dormir, y bueno, voy a cruzar la avenida sin mirar para los Mm, costados, o en la naturaleza no voy a poder ni defenderme, ni escapar, ni pelear con un predador. Voy a estar muerto. Entonces, la prueba.
es que nos vamos todos a dormir a la noche para recuperar nuestra alerta vital y nuestra energía vital, no es para otra cosa. No es para, a ver, voy a ir a dormir porque quiero soñar. No, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente tiene que comprender. Y lo que la gente no comprende fácilmente es que nuestro cerebro tiene, no puedo saber cuántos cientos de miles de años de evolución, incluso antes de la especie humana, de nuestros antepasados más primitivos, aplicando soluciones extremadamente simples. Uno cuando es un profesional hace la cosa lo más simple Mm. posible. El cerebro es perfecto. El problema es que se enfrenta a trillones de dólares que dicen que es complicado. Y la gente que no comprende tiene miedo. Claro, Y es eso lo que tenemos que tratar de revertir. Por eso Laura le dice, hagan el curso, porque claro. si no lo logran revertir, van a comprender, van a ir comprendiendo de a poquito en el curso cómo podemos revertir las enfermedades. Es decir, es para que se convenza a la persona, ¿no? Yo no busco convencer a la persona. Es que ella comprende y se convence sola. Enrique, pareciera que entrar en este conocimiento, incorporar toda esta decodificación biológica, nos hace más calmos y más buenos. Que esto tan neandertal de batallar contra la enfermedad, de estar en guerra, de estar en defensa, de estar en ataque, de estar con esta alerta tan grande, al tener esta comprensión, se comienza a desactivar en nosotros. Y empezamos a tener otra forma de transitar la vida en general, porque esa guardia que nos hace también agresivos, más violentos, se nos desvanece. ¿Cómo lo Y ves? es, y es normal. ¿Por qué? Porque al comprender la enfermedad, lo primero que vamos a comprender es que si trato de combatirla, le Claro, estoy agregando estrés claro. y el cerebro va a responder al estrés. Estoy retroalimentando, volviéndome agresivo con la enfermedad y estoy insultando la enfermedad ay, como me duele y no me deja. Lo único que hago es mantenerla, hacerla crónica. Y si tengo un cáncer y tengo miedo a lo que me puede hacer el cáncer, el cerebro, el miedo a la cosa, Trae la lo cosa. soluciona con la cosa. Porque para nuestro cerebro, la muerte o quedar en una silla de ruedas no tiene nada que ver con la realidad. Es un cambio de estado para el cerebro, nada más. Porque ahí es cuando elevamos, y le contaba lo que decía Jacques Martel de somos espíritus. Bueno, esto lo decía Teilhard de Chardin, decía, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y comprender eso nos baja totalmente la agresividad. Nos baja totalmente la agresividad, porque estamos acá para aprender a manejar energías que no supimos manejar. Es como si fuéramos, si estuviéramos en una escuela de aprendices de Dios, digamos, ¿no? De crear y no fallar en la creación, digamos. Entonces, ese es el prospecto de cómo funciona la decodificación biológica. Y sí, por supuesto, yo siempre digo, lo digo en todas las conferencias, en el curso, la enfermedad no se combate, se comprende. Ah, Y es ahí donde se puede desarmar, mm. no en el combate. En el combate lo único que hago es agravarla, porque no le voy a ganar a mi cerebro, de eso seguro. Es la máquina más perfecta que existe. Y sin embargo, es muy común escuchar, la voy a combatir, estoy luchando con esto, ¿no? Como aguerrida, esto no me va a ganar. Y vos ves que se va en el intento, se va quedando toda su esencia, porque entregan mucho más de lo que se puede. No solo eso, porque una cosa es declamarlo y otra cosa es lo que está sintiendo realmente la persona. El cerebro no ve lo que declama, sabe exactamente lo que está sintiendo. Sabe que yo le voy a ganar. ¿Y por qué tenés que ganarle? Dice el cerebro. Pero yo sé, yo voy a ganar. Me está poniendo un montón de estrés acá. Mm, Entonces,
y por dentro, ¿qué necesita la persona para saber que está perdiendo? El próximo análisis. Y es ahí donde yo le voy a ganar, empieza a dejar de tener sentido. Y la gente se preocupa un poquito más y un poquito más y dice, pero le voy a ganar. Es el próximo análisis más alto. Entonces, me puedo dar el lujo de reírme un poco de mis enfermedades. Yo sé que Mm. mi experiencia me lo permite, pero comprendo que la persona que está enferma, lo primero que va a querer hacer es sacarse la enfermedad encima por las dudas que sea algo malo. No, porque está creyendo que es algo malo. Y eso lo tengo que aceptar, porque al principio yo, cuando estudié esto, el primer año que estudié esto, porque repetí el curso 2 veces, le recomiendo a todo el mundo eso, Sí, porque la primera es, sí, sí, sí. no, la segunda es ya analítica. Claro. Para un poquito, a ver, acá me dijiste, sí. La segunda vez la sorpresa no tiene lugar todavía, pero ya es más Más de racional. indagatoria. Ya empiezo a comprender la cosa. Y ahí es donde empiezo a bajar mi funcionamiento emocional con respecto a la enfermedad. Enrique, desde la mirada de la decodificación, frente a un diagnóstico, ¿qué sería útil para la gente? ¿Qué nos preguntamos? ¿Cómo miramos? ¿Qué nos decimos? Tenemos un diagnóstico hoy, estamos con vos. A ver, ayúdanos a pensarnos. Bien, tiene un diagnóstico. Lo primero que tiene que hacer la persona es recibir ese diagnóstico sin miedo, sin proyección de futuro. Porque lo que está sucediendo ahora, solo ahora. Es decir, el peor enemigo Mm. que tiene el ser humano no es el cáncer, es el diagnóstico, porque se vuelve autopronóstico. Mm. Y yo creo la realidad a partir de lo que creo que va a suceder. Escucharon la frase de uno crea lo que cree. Sí, Es exactamente real, porque yo genero un autopronóstico con el diagnóstico. Además, hay que entender que desde la aparición desde el inicio de la vida, de las enfermedades y de las medicinas, la enfermedad no era comprendida. Entonces generaba miedo siempre. Y se interpreta todavía a partir del miedo. El médico, queriendo ser empático con uno, yo voy con una enfermedad, me hace el análisis y me dice, tiene el análisis en la mano y dice, Enrique, sentate, por favor. ¿Tenés hijos? Ya esa sola respuesta me mató. Porque no estoy esperando un diagnóstico, estoy esperando un veredicto. Y es vivo o muero. Esa es la bomba que nosotros creamos y que nos puede matar. No es la enfermedad. Porque al creerlo, lo voy a crear, porque para el cerebro la muerte es solo un cambio de estado. Somos, yo siempre digo así, yo soy un envase claro. que tiene una etiqueta con mi nombre, el año de cosecha, 1959, pero el vino es el que está, el importante, no es el envase. Entonces, yo puedo romper la botella, no importa, el vino se estará desparramando, pero seguirá siendo vino. Ese vino no se altera fácilmente, lo que está dentro nuestro. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Como dije antes, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a todas estas informaciones o ha tenido el interés en su vida. Mucha gente, por supuesto, lo explico en el libro de Huellas, hay gente que se dedica a la evolución personal. Yo, mi dinero, mi casa, mi familia, todo lo que, ¿no? Todo el trabajo y todo así. Y hay personas que nos dedicamos a la evolución individual. La diferencia es que persona significa la máscara del actor, es decir, soy yo y mi dualidad, y el individuo significa indivisible, es decir, que el que no conoce ni el bien ni el mal. El cerebro es así. Él no interpreta el bien y el mal, él solo considera siempre supervivencia.
supervivencia, Claro. supervivencia. No importa, el cerebro no va a juzgar. Imagínense, si un asesino no sufre el hecho de ser asesino, no se enferma. Entonces, porque es lo que uno crea dentro de uno mismo. Los hechos, todo lo que sucede, todo lo que hacemos, son parte del decorado. La verdadera historia es lo que nosotros creamos dentro nuestro. Y es bastante interesante porque ahí también el libro lo puse porque una vieja historia que daban en el curso, ahora la doy también, que es en el universo de uno, el mejor lugar, imaginemos que el universo de uno es una manzana de tierra, el mejor lugar es el centro, ahí está mi cama. Alrededor tengo el perímetro a 50 metros de cada lado, pero ahí yo quiero estar en la cama. Perfecto, ese es mi lugar ideal, pero no hay evolución. Claro. Y mi cerebro lo que quiere es evolucionar. Así que mientras yo estoy sentado ahí en la cama, mi cerebro va a recorrer el cerco y va a ver que hay un poste caído y del otro lado hay un universo diferente que me puede atraer. Y la pregunta está, ¿salto el cerco o me quedo adentro? ¿Salto el cerco o me quedo adentro? Claro, desde el punto de vista de ciertas religiones dice, vas a pecar, vas a, que significa errar el objetivo. El Claro. cerebro dice, necesito emociones, si no, no hay evolución. Salta el cerco. Es ahí donde está esa duda, salto o no salto, es lo que me va a enfermar. Claro. Y el cerebro ahí se va a sentir útil. Dije, ah, bueno, por fin hay una emoción. Ah, sentiste culpa porque saltaste cerco, o remordimiento, o miedo a saltar el cerco. Eso es, ah, me siento feliz. Hay algo para trabajar acá, dice el cerebro, en vez de dormir en la cama todo el tiempo. Sería salir Por del eso, paraíso, ¿no? Del paraíso perfecto. justamente, mirá, qué linda analogía porque haces, porque la salida del paraíso Claro, fue para eso. Escúchenme, ustedes están acá, viven de rentas, porque no tienen todo, pero necesito que evolucionen. Así que lo sacó del paraíso. Ese es nuestro territorio ideal, es nuestro paraíso. Y nosotros hacemos un choque bastante fuerte cuando nos cruzamos con diferencias, ya sea culturales, sociales, étnicas. Siempre hacemos un choque, porque en un momento, por un momento no fueron parte de nuestro paraíso. Después los vamos adaptando. Pero cada vez que vamos adaptándonos a eso, hacemos un conflicto. ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Salto o no salto? Entonces, el cerebro ahí dice, ah, bueno, acá hay aprendizaje. Acá entraste mira, justo a esta altura te tocaban los logaritmos. Vamos a estudiar logaritmos. Entraste justo ahí, mirá, el capítulo de logaritmos. Bueno, lo mismo pasa con las emociones. Y todas vienen programadas y preprogramadas. Es decir, porque además venimos recibiendo todas las resoluciones de supervivencia y los conflictos no resueltos de nuestros ancestros. Mira, mira, Adivina quién se va a ocupar de ellos. del 1%. claro. Adivina quién se va a ocupar de ellos. Nosotros. Mm. Enrique, en esta cosmovisión, con todos los tesoros que has ido procurando en esta búsqueda, ¿de qué va la vida para vos? ¿Para qué venimos a tener esta experiencia? Como dije, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. La experiencia humana es aprender a controlar energías que no sabemos controlar, que tenemos que aprender a controlar. Porque todas las energías, todas las energías, todas las emociones que nosotros tenemos nacen de una sola energía, el amor. Odiamos por amor, porque es creado por el amor. Ahora yo tengo que aprender a modelar todas esas energías para crear algo con ello. Cuanto menos distribuya en esas emociones y las pueda comprender,
más amor voy a tener para crear otras cosas. Por supuesto, mucha gente dice, sí, pero yo voy a vivir 80 años, nomás no me va a alcanzar. Eso es la persona, Claro. no es el espíritu. No es Enrique Burón el que va a ser un dios un día. Es cada uno de nuestros espíritus el que va a fundirse con esa realidad cuando logremos saber controlar estas energías, podamos crear con estas energías. Terminó siendo espiritual. Terminó siendo espiritual. Sí, No no tenía que quería. ser, pero... Era científico el asunto. No, lo que pasa es que uno va evolucionando Sí, y la realidad, justamente aquella realidad está ahí, en mi territorio, pero he agrandado esta parte de mi territorio porque esta la he aceptado y claro. la he comprendido. Pero ojo, no significa que una persona que no tenga inquietudes espirituales no se pueda curar. No, no, justamente es quien más debe curarse para ver qué es lo que tiene que aprender. Eso es hermoso para todo el mundo, no tiene por qué, no es elitista, no es, pero yo no comprendo nada de eso. No, no, no. Cuando comprendas la enfermedad no necesitas comprender ni la divinidad, ni la religiosidad, ni la espiritualidad, necesitas comprender la enfermedad. Punto. ¿Y por qué la creaste? ¿En qué Enrique, circunstancias la creaste? se me ocurre como para darle un cierre. ¿Qué le podemos decir a la audiencia, a una persona y a un individuo que recién escucha de esta decodificación y que tiene una enfermedad que lo preocupa, que lo estresa? ¿Qué le podemos decir? Así como entregarle y que comience su otro camino. No, primero que muchas veces hay que entender que muchas veces recibimos un diagnóstico médico en nuestra ignorancia de lo que es la enfermedad. El problema es que la enfermedad no está ahí para matarnos, no está ahí para paralizarnos, está ahí para evitar que hagamos algo que nos podría poner en una situación de agotamiento o distracción que para el cerebro es muerte segura. El cerebro está tratando de hacer eso. Si la persona lo comprende y la persona se entrega a la investigación, es, es muy posible que se pueda curar. Es decir, yo siempre digo, mi trabajo es el 25% de todo el trabajo. El trabajo de la persona es otro 25%. El aceptar y el comprender. El 50% restante lo hace su cerebro. Y si la persona le pone un pero en ese 25%, el cerebro tiene 0%. Ah, El cerebro dice, no, 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 la decisión ya está tomada. mm, La tomo por vos porque el cerebro prioriza nuestros valores más profundos por encima de una acción que queremos hacer. Va a evitar que hagamos esa acción. Si yo quiero conservar mis valores, porque si rompo esos valores, bueno, de pronto tenemos un 5% neandertal. Claro. ah, Volvemos para atrás. ah, Entonces el cerebro va a hacer lo imposible para que eso suceda. La persona puede curarse, siempre decimos, no va a curarse, puede curarse. No depende solo del decodificador, depende también de la persona. Es un camino de dos vías. sí, Enrique, hablas del cerebro y se me ocurre cómo podemos cuidar a nuestro mm, cerebro, honrar a nuestro cerebro, porque muchas veces pareciera que no tenemos vínculo con el cerebro, que no Yo tenemos lo ni doy. siquiera registro ni conciencia. Entonces, estar permanentemente cuidándonos, preservando nuestra vida y dando respuestas y reorganizando toda nuestra biología, ¿cómo hacemos para cuidarlo, para tenerlo en un buen lugar? La respuesta te la voy a dar con una analogía. Dale. No sé si tenés un perro, Un gato. un gato, no, pero un perro. Normalmente voy a hablar de un perro. Que le das de comer, que lo atendés, que lo acariciás y todo así, va a morir para defenderte. El cerebro hace lo mismo.
el cerebro hace lo mismo. Yo me divierto mucho con las enfermedades, pero también con mi cerebro. A mí me parece, no es que soy brillante yo, mi mente no es brillante, mi cerebro sí. Y me divierte las cosas que hace. Me divierte porque digo, mirá la enfermedad que me acabas de mandar, desgraciado. Ahora tengo que hacer el crucigrama para completarlo. Y fue así con la diabetes. Entonces, pero sé que lo está haciendo por mí. Y no solo por mí este cuerpo, lo está haciendo por mí el todo yo, el yo soy. Entonces, yo él ni siquiera quiere pleitesía, porque dense cuenta, es un esclavo. No cobra. Es una Es la cosa excelente. más perfecta que existe y es tan perfecta que no alcanzaría la riqueza del universo para pagar un solo cerebro. Así que nos lo regalan de entrada ya. Ya viene con el hardware. Y es maravilloso. Y voy a decir, sí, pero esta persona tiene esta esquizofrenia, esta persona tiene esta psicosis, esta persona tiene este gen defectuoso. No hay ningún gen defectuoso. La esquizofrenia es una programación que se puede desarmar, la psicosis también, pero viene por una razón así. Viene porque va a encontrar una adaptación a una realidad que, por ejemplo, uno de los progenitores no pudo resolver. Comprendiéndola se puede revertir, comprendiéndola y aceptándola como un bebé. Ah, fue por esto. Y muchas veces la gente no entiende, no entiende, y en las consultas es interesante ver, pero al final, cuando hacemos el cierre de la consulta, me dice, date cuenta de una cosa. Si vos no hubieras tenido esta enfermedad, yo siempre doy el ejemplo del que fue despedido del trabajo, que tiene que buscar trabajo y que encuentra un trabajo mejor. Date cuenta que si no hubiera sido por esta enfermedad, vos, que antes de ser despedido sí querías irte del trabajo, pero no sabías cómo, el cerebro logró conectarse con el cerebro del otro para que te despidan. Y hoy, de pronto, sos vicepresidente de la Coca-Cola. Le debes un tren de gaseosas al que te despidió, porque vos no lo hubieras podido resolver por vos mismo. Claro. Entonces, la enfermedad es eso, es la solución perfecta. Por supuesto, es difícil decirle a una persona que tiene una esclerosis múltiple, por ejemplo, que la solución es perfecta. Sin embargo, la de esclerosis múltiple también se decodifica, también se revierte. ¿Eh? No conocemos el límite del cerebro. Yo encontré una sola enfermedad que no se puede decodificar, que es rarísima, pero es rarísima, ¿no? Por suerte es rarísima. Y no se puede decodificar porque sucede en útero. Y en el útero se pueden decodificar ciertas cosas, pero esta es una malformación muy grande. Y todavía hay muy pocos casos en el mundo y los médicos todavía no encontraron el funcionamiento de esta enfermedad, el qué y el cómo. Recién después podemos saber por qué. Enrique, para compartir, estamos acá para compartir con Sil Romero y Pato Brusa y con toda una comunidad súper curiosa y con ganas de evolucionar, de mirar un escaloncito más arriba, eso que nos estresa y nos preocupa. Sabemos que haces talleres online, además de los presenciales, y que cada vez que esté Enrique por ahí, no se pierdan una charla porque es abrir ventanales y techos corredizos. La información es muchísima y hermosa porque es esa información que llega y nos transforma. Pero sabemos que tenés talleres online. ¿Es para Sí. todo el mundo? ¿Tenés que tener algún estudio en particular? ¿Qué sería? No, yo siempre digo, lo importante es saber que no tenemos los riñones acá. Bien, bien, Por supuesto, la persona puede entrar, todo el mundo es bienvenido. Hemos tenido personas que no eran académicos ni nada por el estilo y que se curaban en el curso de tan simple que era la persona de sus perfecto, enfermedades. perfecto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los cursos son para cualquiera. A medida que van avanzando, sí, si quieren llegar a ser decodificadores o interesarse más, aunque no vayan a ser decodificadores en el futuro, porque muchos lo hacen por crecimiento personal, Ujú, sí.
es estudiar un poquito. En los manuales está explicado las cosas y, pero esto no lo entiendo. La fibromialgia, y que vayan en internet, la fibromialgia qué es. Sí, miren. Que empiecen a entender las cosas. Y después, lo interesante es que la persona que se mete en esto porque de pronto le gustó y escuchó y se asombró, le pica el bichito. Sí, Y se vuelve, pará, tengo que saber esto. ¿Cómo es esto? Entonces, y empiezan a esforzarse sin esforzarse. Hacen el trabajo sin esforzarse. Se vuelve un juego, claro. prácticamente. ¿Eh? Cuando uno hace lo que le gusta, no está trabajando. ¿Eh? Como me apasiona esto, yo mis vacaciones las paso trabajando. Sí. Me encanta, dije, es el mejor momento. No tengo que atender consultas, está trabajando acá, haciendo libros y estudiando y averiguando. Enrique, vamos a poner en la descripción de esta entrevista toda la información para la gente que quiera saber un poco más de esta formación, de estas conferencias de Enrique. Nosotras siempre nos quedamos muy encendidas con estas entrevistas con vos, con la forma de mirar nuestra biología, con la forma que tenés de transmitir. Te lo agradecemos muchísimo y Es un placer. volveremos a invitarte siempre. Sí, sí, por supuesto, cuando quieran. Bueno, sé que ya para las conferencias próximas esto todavía no habrá salido. Eh, los cursos creo que empiezan en Montevideo el 11 y el 12 de abril, y en Buenos Aires el 18 y el 19. Va a haber una conferencia, bueno, pero esto más allá. Y los cursos online, la gente se puede enganchar y estamos viendo porque hay mucha gente que se enganchó después de iniciado y vamos a dar un recuperatorio para que la gente pueda, si les interesa, se pueden enganchar. Bueno, nosotros ya hemos hecho esta formación y honramos cada día, porque encima como somos cómplices en esto, decimos, ay, me duele acá, y salta la otra y dice, A ver, pensate, vamos al libro de vamos al Enrique. libro. Vamos a ver qué dice Y Enrique. nos encanta este juego de la vida, ¿no? Y saber que a veces Así. vamos a ir superando algunos pasitos. Muchísimas gracias, Y Enrique. valoramos tu rol y tu Sí, lugar, porque en esto que nosotras siempre decimos, vamos a ver qué dice sí, Enrique, está todo ahí. eh, es muy importante la labor que has hecho, la compilación que has hecho, lo que seguís aportando, porque nos das una puerta de entrada diferente para Mm. conocernos nosotros más y para conectar con el poder que tenemos para revertir situaciones. Muchísimas gracias. Bueno, también, por ejemplo, yo ahora estoy agregando al final del curso talleres prácticos de investigación. Porque, ¿qué pasa? La gente dice, voy al libro. No, no, pará. El libro no tiene todo, porque somos sujetos diferentes y puede haber tonalidades o conflictos diferentes. Entonces hacemos investigación, les pongo enfermedades que no están en los libros, por lo menos no todavía, y tienen que encontrar conflictos para esas enfermedades, y tienen que estudiarlas. Entonces, esa es la manera, creo que solo en nuestra escuela hacemos eso, para que las personas puedan depender de sí mismas más que de los libros. Bueno. ¿Eh? Lindo, Porque en lindo los libros entrenamiento. sí, es muy lindo entrenamiento. La gente, incluso mucha gente que no se anima a iniciarse, empezar a decodificar, vienen los prácticos y dice, ahora me siento más Sí, fuerte, sé que puedo hacerlo por mí mismo. ¿No? Bueno, hermoso. era solo eso. Gracias, Enrique. Besos. Gracias a ustedes, ¿eh? Es un placer Bendiciones para escucharlos. todos. Adiós. Gracias.